¿Qué tal otra vez? En este vídeo voy a explicaros un poquito con lo que se espera que hagáis en el ejercicio 1 de la segunda actividad de la unidad 4 de Excel. Se trata de un ejercicio de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, si os miráis los vídeos tutoriales, veréis lo que son. Es, un análisis, es, digamos, la herramienta por excelencia de análisis de datos en Excel. Es una herramienta bastante importante que se pide mucho. Bien, una tabla dinámica siempre parte de una tabla de datos, ¿de acuerdo? Puede ser una tabla de Excel o una tabla sin más. Pero aquí se os pide que la tabla de datos sobre la que se basa la tabla dinámica se convierta en tabla de Excel. Si os fijáis aquí en el ejercicio, dice convierte los datos de la hoja registro de billetes de este archivo en una tabla de Excel, ¿de acuerdo? Y referente al formato, aquí no aparece, pero os he subido un archivo, entre los archivos descargables os he subido a la plataforma una imagen que os dice qué formato ha de tener la tabla de Excel al final, una vez que la hayamos convertido y hayamos puesto formato los datos, etcétera, aplicado diseño y demás. Debería tener más o menos este aspecto. Es decir, vosotros os descargaréis un archivo que no tiene formato apenas, que es este de aquí, ¿vale? Y tenéis que convertirlo en tabla de Excel y darle el formato que os he mencionado. Y luego, referente a las tablas dinámicas, bueno, no os voy a explicar aquí cómo se hacen, pero esta imagen ya la tenéis en la propia actividad, lo veis aquí, y se trata de hacer dos tablas dinámicas, una de ellas con segmentador de datos y escala de tiempo, y la otra con un segmentador de datos y un gráfico dinámico basado en esta tabla. Es decir, este gráfico se basa en la segunda tabla, no en la primera. Muy bien, y ¿qué se pide? Bueno, se pide en el primer caso, la primera tabla dinámica, por cierto, todo se tiene que hacer en la misma hoja, con una separación adecuada, pero todo en la misma hoja. Bien, aquí se trata de, para los billetes de los diferentes tipos, general, infantil y joven, bueno, en realidad aquí en principio os deberían salir todos los tipos de billetes, ¿vale? Pero luego haciendo un filtrado de datos con el segmentador y la escala de tiempo, los datos que veréis al principio se reducirán, ¿de acuerdo? De manera que este aspecto, los datos que veis aquí solo los obtendréis una vez hayáis aplicado los filtros en función de lo que seleccionéis en el segmentador y la escala de tiempo. Así que no os preocupéis si en principio los datos son diferentes. Bueno, entonces se trata de que por tipo de billete, ¿de acuerdo? Y por fecha se nos analice el número de reservas realizadas, el número de tickets de viaje realizados en marzo, en abril, de tipo general, bueno, por meses, digamos, Bien, luego se nos calcule el total de descuento realizado, veréis que aquí tenemos descuento A y descuento B y descuento acumulado más el importe de descuento, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla dinámica lo que coge es este campo para realizar su análisis. Muy bien, entonces nos vamos a ver aquí y lo que hace es calcular cuánto descuento se ha aplicado al billete de tipo general en marzo, en abril, cuánto es de infantil, cuánto es de joven en los meses correspondientes. Y aquí se nos pide el promedio de lo recaudado por la venta de tickets de los diferentes tipos y en los diferentes meses. Muy bien. Y aquí abajo, en esta segunda, lo que se nos pide es calcular el importe total recaudado de los billetes por tipo en días concretos, ¿de acuerdo? Ya no va por meses, sino va por fechas, por días concretos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en la primera tabla, el promedio recaudado se refiere a lo ingresado por la empresa por la venta de billetes, no se refiere al importe de los descuentos, como podéis imaginar. No os puedo dar más pistas, bueno, luego, como veis, tiene que complementarse la tabla dinámica, la primera tabla dinámica con un segmentador de datos para poder seleccionar el tren y clase correspondiente en el que se va a centrar el análisis, y aquí una escala de tiempo que también nos permite delimitar el plazo para el cual queremos analizar los datos. Y aquí abajo también necesitamos un segmentador de datos que nos permita elegir el tipo de billete que nos interesa,
para el análisis de los datos y aquí un gráfico dinámico conectado con la tabla que nos muestra la evolución de las ventas de los billetes de tipo general. Muy bien. Bien, aquí no se trata solo de hacer la tabla dinámica, sino de aplicar el diseño, formato y demás que corresponde. Es decir, además de cambiar el texto de las celdas de encabezado para que describan mejor los datos que muestran, tenemos que aplicar un diseño de tabla dinámica que sea diferente del diseño por defecto para que yo vea que sabéis aplicar un diseño que no sea el que ya os viene dado. Tenéis que aplicar el formato de datos ahí donde sea necesario, moneda, etcétera. Muy bien, y centrar los datos en las celdas y demás. Bien, pues eso, se trata de que también el diseño de segmentadores, escala de tiempo, gráfico y demás esté todo a juego, que no sea uno naranja y el otro amarillo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, o el otro azul, que cuadre un poquito, sea visualmente agradable. Bien, eso es todo lo que os quería explicar para este ejercicio, así que hasta el próximo vídeo.